hermanos, traigo un tema titulado Mi esencia es el amor. Díganle al hermano que está a su lado, mi esencia es el amor. Yo soy amor. Y si no le cree, dígale, si soy amor, porque soy hijo de Dios y tengo su ADN. Amén. Entonces, mis hermanos, somos amor, esa es nuestra realidad. Lo primero en lo que hemos creído, mis hermanos, es que fuimos creados por Dios, ¿sí? Debemos, como hijos de Dios, creemos que nuestro creador fue Dios. ¿Por qué lo aclaro? Y es porque las personas que no conocen a Cristo dicen que venimos de la evolución de los monos o del Big Bang. Nosotros venimos de Dios, ¿sí? Y cuando una persona crea algo, ¿qué pasa? Se inspira en esa creación, ¿sí? Sale de lo más profundo. Entonces, somos la inspiración de Dios. Nosotros somos la inspiración de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, 26, 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces nosotros fuimos creados por Dios. Está en la palabra y lo creemos. Y si Dios nos creó, pues somos el producto de su inspiración. Entonces Él lo hizo tal cual usted es. A mí me hizo bajita, morenita, de ojos negros, ¿sí? Esa fue su creación, ese fue su diseño, pero también me dio la esencia de Él, su esencia. ¿Y qué es la esencia, mis hermanos? La esencia es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser, sin las cuales esa persona no sería lo que es. Entonces la esencia no la podemos cambiar. Nuestro Creador nos hizo así y tenemos su esencia. Y recordemos que en la prédica de nuestro pastor hace 8 días, él nos hablaba que el cristianismo no es hacer, sino ser. Entonces somos. Debemos estar convencidos de lo que somos, porque Él es nuestro Creador. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es mi esencia? Un niño, cuando nace, él trae un ADN de su padre, ¿cierto? A veces las personas dicen, ay, usted sí salió igualito a su papá. No es que usted se parece a su papá, tanto física, o si salió el niño de pronto a tirar el tetero, entonces dice, ay, sacó el genio del papá, ¿cierto? Entonces, desde allí, desde que nacemos, nosotros traemos una esencia, traemos un ADN, ¿sí? Y cómo nosotros vamos creyendo esta verdad que es nuestra esencia, pues conociendo a nuestro Padre. Los niños siguen como ejemplo a su Padre, ¿sí? Los niños ven y hacen lo que sus papás hacen cuando son pequeños, ¿sí? Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos conocer a nuestro Padre. ¿Cómo lo conocemos? En nuestra intimidad, en nuestro lugar secreto, leyendo la palabra. Lo conocemos también a través de otras personas que nos muestran su amor, ¿sí? De nuestros hermanos, de la congregación, de los que estamos aquí. Y debo creer lo que mi Padre dice que yo soy, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos han etiquetado de pronto a lo largo, al transcurrir de nuestra vida, antes de conocer a Cristo, nos etiquetaron y a veces nuestros padres nos dijeron, usted no sirve, usted no va a poder, es que usted es un perezoso, es que usted... No, mis hermanos, esa no es nuestra esencia. Nuestra esencia es amor. El amor es una virtud, ¿sí? ¿Qué es una virtud? Es un sinónimo de cualidad o característica. No es un sentimiento y no es una emoción. Que a veces vemos los jóvenes, ay, es que yo estoy enamorada,
porque es que tengo mariposas en el estómago. ¿Sí? Esas son emociones, ¿sí? Eso es pasajero. La esencia del amor permanece para siempre, nunca cambia. Entonces debemos diferenciar, porque a veces tomamos decisiones en la emoción y creemos que es lo correcto, pero no es así. Las decisiones debemos tomarlas en el Espíritu de Dios que mora en nosotros, consultando al Espíritu que mora en nosotros, ¿sí? Y con todo el conocimiento, vamos creciendo en el conocimiento de Cristo para tomar las mejores decisiones. El Espíritu nos va a llevar a tomar las mejores decisiones. Entonces el amor, mis hermanos, es la expresión de la personalidad de Dios. Nosotros somos la expresión de la personalidad de Dios. Dios no solamente ama, sino que Él es amor. Primera de Juan 4, del 7 al 16, si quiere búsquelo allí en su Biblia, nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Primera de Juan 4. 4 del 7 al 16. Ajá. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y continuamos allí: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando hablamos de perfección, y a veces las personas nos dicen: ay, usted es cristiano, pero es que no somos perfectos, ¿cierto? Los que no han visto la palabra, esta verdad, sino que están de pronto en otras congregaciones. Es que somos pecadores, es que nosotros no somos perfectos. Aquí la perfección no se trata de mis acciones, aquí la perfección es la plenitud de Cristo. ¿Cómo adquirí yo la plenitud de Cristo? En la cruz del Calvario. Todo lo que Él dice que yo soy, que se acuerdan el muñequito que tiene ahí en la barriga, la bolita roja, dice que yo soy santo, que soy irreprensible, ¿sí? Que soy una nueva creación. Eso es lo que yo soy. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, aquí está clarísimo, mis hermanos, nuestra esencia. O sea, ¿para qué vinimos a esta tierra? Para amar. Nosotros somos amor y debemos ser amor y dar amor. Pero a veces tenía una persona que me decía: pero yo cómo voy a amar si no me amo ni a mí mismo, ¿sí? Y por eso es tan importante tener un encuentro con Jesús, porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, allí es donde lo conoces a Él, lo recibes y eres libre de todas las cosas que te traían en tu vieja vida, en tu vieja naturaleza, ¿sí? Que es que yo no puedo amar, a mí no me gusta llamar a nadie, no me gusta que me llamen, y me parecen gruñones, ¿sí? Polazos, y entonces yo no llamo a nadie, no salgo con nadie, porque a mí me gusta estar solo y ensimismado, ¿no? Ese no es la esencia de nuestra creación. Son patrones que se han creado a lo largo de nuestra vida por situaciones. De pronto a esa persona le hicieron mucho daño y ella no quiere abrir la puerta para que nadie le haga daño. Es su corazón, es su forma de
de tener de pronto que alguien le haga algo que pueda herir sus emociones. Entonces, vamos a la palabra, a 1 Corintios 13. Allí está la preeminencia del amor. En la preeminencia del amor dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y mire lo que dice la versión en el lenguaje actual: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruinoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. ¿Sí ven? Entonces el amor es la clave. El amor es la característica de Dios más importante que nosotros tenemos como hijos de Dios. Amén. Y vemos más adelante, ahí continuando en ese versículo, que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y mire lo que dice el lenguaje actual: el que ama tiene paciencia en todo. En unas cosas, no, en todo. Y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. ¿Por qué? Porque, como les decía, el amor vive y permanece para siempre. Y hoy vemos matrimonios diciendo: me voy a separar porque se me acabó el amor. Eso no es cierto. El amor no se acaba, porque es nuestra esencia. El amor no se acaba. Entonces, hay gente buscando excusas para separarse porque por emoción, sencillamente el hombre no está supliendo lo que yo necesito como mujer, o la mujer no suple lo que el hombre necesita como hombre. Pero cuando nosotros vivimos, mis hermanos, en esta nueva vida, es posible. Es posible, porque el que llena todo en nuestro corazón es Dios, no es esa persona. No son mis hijos, no son mis padres, es Dios. Entonces, si esa persona tiene un gesto de halago conmigo o tiene una palabra bonita, amén. Me asombro, me sorprendo y digo: gracias, amor, por decirme: oye, ¿cómo te quedó lindo el cabello? ¿Cierto? Las mujeres sufrían porque no se dio cuenta, ni que me lo pinté, ni que me lo corté, ¿cierto? Estábamos demandando amor, esperando que ese hombre nos alabara, nos dijera cómo estamos. No quiere decir que eso no lo va a hacer el hombre. El hombre lo hace cuando entiende la palabra y lo que él es, porque se da por la otra persona. Entonces, mis hermanos, vemos en 1 Juan también que Dios es luz, y ya nuestro pastor hablaba hace 8 días de este tema, de que nosotros somos luz y
y llevamos la luz a otros, que no hay tinieblas en nosotros, que somos verdad, y si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Por qué? Porque Dios no anda en tinieblas y Jesús nunca andó en tinieblas, ¿sí? Entonces, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. También dice que Dios es espíritu, ¿sí? Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso nosotros cuando adoramos y alabamos al Señor lo hacemos de todo corazón, con todo el espíritu que mora en nosotros. Esas son expresiones de la propia naturaleza de Dios. Somos la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es amor. Pero ¿para qué Dios nos creó a su imagen y su semejanza? ¿Para qué? Él nos creó para conocerlo a Él, ser como Él, amar como Él y caminar como Él. Para eso Él nos creó. En Efesios 3:18 dice la palabra del Señor que el hombre puede vivir lleno del Espíritu de Dios y manifestar el amor de Dios. Entonces sí es posible. A mí me decían cuando llegué a la iglesia, yo nací en una iglesia muy grande, y me decían, es que la vida con Cristo no es Walt Disney, no es Disneylandia, ¿sí? Que todo es color de rosa. Me decían eso, ¿sí? Entonces nos acostumbramos los que nacimos en otras iglesias a vivir por obediencia y porque yo qué más hago para poder no pecar, y cómo voy todos los días a pedirle perdón a Dios, y no éramos libres. Realmente yo creo que Dios en su infinita misericordia y gracia nos llevó, no nos soltó en ese caminar, pero no estábamos practicando la verdad, no era nuestra realidad, nuestra esencia no era esa. No teníamos que andar en condenación de soy pecador y otra vez te fallé, Señor, y entonces ahora qué voy a hacer. Entonces me angustiaba y decía, no puede ser posible que entonces yo peque, como decíamos en la Iglesia Católica, peque, rece y empate. Entonces, ¿sí? Y esta no es la verdad la que conocemos. Yo llevo 4 años acá en la Nueva Vida de Cristo, y la verdad para mí ha sido un deleite la revelación de la palabra, porque hemos entendido lo que Dios quiere hablar a nuestro espíritu, y la revelación de su espíritu se ha hecho viva en nosotros, o sea, lo hemos podido ver, ¿sí? Lo hemos podido ver que el reino no es para un futuro, que el reino está aquí en la tierra y que nosotros somos como Jesús, y nuestra misión es llevar a otros la luz de Cristo. Dios vive en nosotros y su amor se hace completo en nosotros. En Juan 13:34, el Señor nos deja un mandamiento nuevo. Recordemos que en el nuevo pacto dejamos los 10 mandamientos allá, que no los sabíamos, los recitábamos, pero que la ley era imposible de cumplir, y por esto Cristo vino a morir por nosotros. Y nos dejó este mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Mi hermano, no es lo mismo venir a la iglesia cada 8 días y sentarme y escuchar y salir y seguir igual. No es lo mismo. Un discípulo de Cristo, una persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro real con Cristo, esa persona anhela más de su palabra, anhela más de conocerlo, de crecer en su palabra, anhela de que otros conozcan la plenitud que Él está viviendo, la paz que ha traído el Señor a nuestras vidas, la felicidad que ha dado a nuestras vidas. Entonces, la diferencia entre ser un asistente y un discípulo es bastante, porque los discípulos de Cristo dejaron todo para seguir a Él, ¿sí? Y ya más adelante vamos a ver qué pasa con nuestras profesiones, nuestro dinero y todo lo demás que son añadiduras.
Pero ser un discípulo de Cristo implica amarlo a Él por encima de todo, que Él es primero que todo para nosotros y que nosotros ahora vivimos para Él. ¿Y qué es ser hechos a la imagen de Dios? Es ser hechos amor, es nuestra única razón para la cual vivimos. Usted no necesita amar para ser amado y no necesita demandar amor de nadie porque su Padre lo suple todo. Y Jesús llenó todos sus faltantes de amor en la cruz del Calvario. La única razón en la que el hombre necesitó amor fue cuando fue cortado de la fuente de vida que era Dios, y fue cuando Adán pecó. Fue la única vez que él fue cortado de la fuente de amor que era Dios. Vemos en Romanos 8:29 que Él ya nos había pensado desde antes. Él nos predestinó para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo, Jesús. Vemos en Corintios 3:18 que nosotros hemos sido transformados de gloria en gloria también a la imagen del Señor. Vemos en Colosenses 3:10 que hemos sido revestidos del nuevo, o sea, somos una nueva creación. Desde el momento en que nosotros decidimos caminar con Cristo, abrirle las puertas de nuestro corazón, y eso no lo hace Él ni las personas obligando a nadie, es una decisión voluntaria. Ahí entra a operar mi voluntad. Yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero un cambio en mi vida, yo quiero mostrarle a otros quién eres tú, Jesús. En Efesios también 4:24 vemos si nos vestimos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y en Santiago 1:18 vemos el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, qué privilegio, hermanos, que nosotros somos esas criaturas que el Señor ha escogido, que hay muchas personas afuera perdiéndose, que no conocen la verdad y que andan en afanes, en angustias, suicidándose, en otras cosas que no hacen parte de su esencia, de su original, de cómo Dios los creó, que no han nacido de nuevo y que no son nuevas criaturas porque no conocen. La palabra dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿sí? Y cuando nosotros no tenemos a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. Entonces, ahí es bien importante entender el para qué Él nos creó así. En esta nueva creación, nosotros somos la naturaleza de Dios, tenemos el ADN de Dios. Y Jesús es Dios. Sabemos que Jesús es Dios porque dicen, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. También dice en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Cierto? Entonces sabemos y creemos que Jesús es Dios, y si Dios mora en nosotros, nosotros somos como Jesús y podemos llevar a otros la luz de Jesús. También en Juan 14:9 decía, Jesús les dijo a sus discípulos, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque él estaba preguntando, ¿cómo hacemos para llegar al Padre? Y es tan sencillo como ver a Jesús, porque es que Jesús es la representación del Padre en nosotros. Y Jesús le contestó a Felipe, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y esto fue algo que me cuestionó bastante tiempo a mí en mi caminata, en mis 13 años de caminar con Cristo. Yo decía, Señor, no puede ser que si tu palabra dice que mayores cosas haré yo, ¿por qué el poder no se manifiesta en la sanidad? ¿Sí? O en cualquier milagro, si tú los hacías, tus discípulos los hicieron. ¿Sí?
Entonces, para mí esto fue, y claro, y uno oraba, empezaba a ejercitar sus dones y oraba y la persona se moría. Entonces decía como, bueno, es que en esa época las personas decían, es que le faltó fe, es que era la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad, es que no conocíamos esta verdad. La voluntad de Dios no es la muerte, la voluntad de Dios no es la enfermedad, la voluntad de Dios no es la escasez, ¿sí? Y nosotros tenemos la fe de Cristo. Entonces, si Cristo lo hacía y sus discípulos lo hacían, nosotros también lo podemos hacer. Amén. Entonces, si Jesús es Dios y Cristo mora en nosotros, yo manifiesto que al mundo la imagen de Dios. No puedo manifestar otra cosa, porque es mi esencia. Porque es como si a mí me dijeran, ay, usted ahora póngase los ojos azules, ¿no? Pues mis ojitos son negros porque así me hizo mi papito y mi mamita. Yo no me puedo cambiar los ojos. Así es mi ADN, ¿sí? ¿Y qué pasó con el diseño original? Que era lo que hablábamos ahorita. Adán fue amor como Dios antes de que él pecara. Y después del pecado, él se volvió egocentrista. ¿Y qué es ser una persona egocentrista? Es el tipo de persona que solamente piensa en sí misma y que únicamente habla de sí misma, y para las cuales los demás están generalmente en un segundo plano. Eso le pasó a Adán cuando él pecó. Se volvió egocentrista. Pero ¿qué más le pasó a Adán? El hombre murió espiritualmente y perdió su identidad, perdió su conexión y comunión con Dios, y su conexión con el amor se cortó. Entonces, cuando ocurre esto, mis hermanos, Adán ahí sí empieza a demandar, a tener una necesidad de amor, de identidad, ¿sí? de ser parte de alguien, de hacer parte de alguien. Y es por esto que una de las grandes necesidades de las personas que no conocen a Cristo es el amor. Uno está buscando cómo me aman, cómo me dicen cosas bonitas, cómo me alaban, cómo me reconocen, cómo me felicitan, ¿sí? Porque no conocen a Cristo y no saben que Él ya llenó y sufrió todo eso. También están buscando identidad, porque si uno creció sin papá o sin mamá o sin los dos, pues uno necesita saber hacer parte de algo. Entonces hoy las personas están buscando llenar esos vacíos paternales en otras cosas, en los vicios, están buscando llenar esos vacíos en otras personas, o están esperando que esa persona que está con uno supla esa necesidad de amor. Y la aceptación. Es por eso que también hay grupos y que hoy se conforman, y vemos que la generación avanza muy rápido, pero también vemos cómo por el no conocimiento de la verdad los chicos hoy se están perdiendo, ¿sí? En su identidad, en lo que ellos son, en cómo fueron creados, y están viendo como normal las parejas transexuales, bisexuales, etc. Y ese no es el original de las personas. El original, y como fuimos creados, es que el Señor nos creó hombre y mujer, ¿sí? Y también nos dijo allá en Génesis que fuimos creados a su imagen y semejanza, y también nos dijo que nos multiplicáramos, y cuando nos dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será uno solo. Esto es con un propósito, mis hermanos, es para formar familia, es para que el reino de Dios se extienda sobre la tierra y crezca. Y entonces esas demandas de afecto no saciadas por rechazo, por exclusión, por bullying, eso tiene que tener una muerte. Y cuando mueren estas cosas, el día en que yo tengo un encuentro real con Cristo y yo dejo todas las cosas allá,
Yo me acuerdo que en mi encuentro me llevaron 3 días a una finca donde no me dejaron sacar celular. No tenía celular ni podía hablar con nadie, era Cristo y yo. Y palabra todo el día, desayuno, almuerzo y comida. ¿Sí? Pero allí yo le doy gracias a Dios por la persona que me invitó, porque al principio iba como reacia, pero cuando tuve mi encuentro con el Señor le dije gracias. Me quité una maleta como de 23 kilos, de esas que uno lleva grandes cuando va a salir del país. Así. ¿Por qué? Porque todo lo dejé allá. Porque entendí lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Y dejé todo eso. Dejé todas las cargas, lo que traía, todo lo que traía de mi vieja naturaleza murió allá. Y ese día yo supe que yo iba a ser una nueva criatura y que tenía que caminar como mi Padre me creó. Entonces, cuando vivimos en esa función o dependencia emocional de otras personas, ahí no está operando nuestro espíritu, está operando nuestra emoción, ¿sí? Y tenemos que identificarlo, nosotros tenemos que identificar cuando yo estoy siendo controlado por una emoción, que no debería controlarme, porque recuerden que el dardo llega, pero yo tengo que desecharlo y reemplazarlo por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy llenando mi mente de las cosas de Dios y poniendo mis ojos en lo espiritual y no en lo natural, voy a estar pleno, como dice Jesús, como lo que Él me dio en la cruz, plenitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada me va a afectar, o sea, no quiere decir que uno se vuelva insensible o se vuelva conchudo, no. El tema es que ya, como yo sé quién soy y como yo sé que el Espíritu de Dios mora en mí y estoy creciendo en el conocimiento de Cristo, yo camino por el Espíritu, no camino por la emoción. Entonces, los que andan sin Cristo andan con una imagen distorsionada, porque esa no es su imagen como los creó Dios. Porque andan con una imagen distorsionada por la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es la naturaleza pecaminosa? Todo lo que nos da la Gálatas de contiendas, borracheras, egoísmo, temor, ansiedad, vergüenza, culpa, enfermedad, muerte, mentiras, celos, odio, inmoralidad, ¿sí? Entonces nosotros cuando nacemos de nuevo recibimos esa nueva identidad, o sea, recuperamos lo que habíamos perdido en el Edén por el pecado de Adán. Por eso yo refuerzo y resalto mucho en que los niños pueden crecer en un hogar cristiano, pueden estudiar en un colegio cristiano, pueden tener padres cristianos, pero va a llegar un momento de su vida donde tienen que tomar una decisión, y es encontrarse con Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que conocer la verdad y empezar a caminar en la verdad. Entonces nosotros recuperamos nuestra identidad cuando nacemos de nuevo, nuestra imagen y nuestro propósito para lo que Dios nos hizo, ¿sí? Fuimos hechos nuevas criaturas, Él nos llenó completamente, no nos hace falta nada, no tenemos que estar esperando nada de nadie, y si llega, como les digo, esa situación donde la persona nos alaba o nos felicita, chévere, le damos gracias a Dios, pero si no llega, no va a morir, ¿sí? No voy a decir, ay, no, entré en depresión porque es que mi papá no me dijo, mi esposo no me dijo, mi hijo no me dijo, ¿cierto? O no me hizo. Entonces esa plenitud es en la que hoy vivimos hoy. Y recordemos, mis hermanos, que la vida en Cristo no es por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y que lo que hoy tenemos, esa plenitud, no es por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros no estamos buscando amor, ni ser amados, ni nos cuesta dar amor a otros, porque somos amor. Y Dios nos amó primero. Hemos sido creados para hacer amor, pero también hemos sido creados para
llenar la tierra con su gloria. Amén. ¿Y cómo llenamos la tierra con su gloria? Mostrando a otros el amor. No hay otra forma. Cuando las personas ven en ti amor, ven una persona tranquila, ven una persona que da buenos consejos en el espíritu, ven una persona que te invita a la iglesia, ven una persona que camina en el espíritu, esa persona va a anhelar eso, porque recuerden que es un faltante que él tiene, ¿sí? Porque él no conoce a Cristo, es un faltante. Entonces ahí no se hace difícil llevar la palabra, ni se hace difícil predicar, porque es tan sencillo como que tú le cuentes al otro qué hizo Dios contigo. Es contar tu historia, es contar lo que Él ha hecho en tu casa, en tu familia, con tus hijos, lo que hizo con tu salud, lo que hizo, los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Así como la canción de la cosecha, las aguas cubren la mar. Entonces todos conocerán, habrán unos que oirán, otros no. Pero nuestra tarea es esa, llevar la verdad del Evangelio a otros. Y entonces cuando hablamos de propósito, ya vimos quiénes somos y cómo fuimos creados y por qué Dios nos creó así. Pero cuando hablamos de propósito en la tierra, cuando a veces, yo me acuerdo que cuando no conocía a Cristo me preguntaban, ¿y cuál es su propósito? Yo decía, uy, no, yo quiero tener una casa así, un carro así, un esposo así, quiero tener mucho dinero, quiero tener una finca, no sé cómo, ¿sí? Todos mis ojos estaban puestos en lo material y en lo natural. Y nuestro propósito en esta tierra no es ese, no es ese, no es hacer riqueza, no es obtener títulos, no es ser famoso. Todo eso está bien, no quiero decir con esto que las personas no deban avanzar y aprovechar las oportunidades que Dios les da, ¿no? Dios nos ha dado muchas oportunidades de estudiar una profesión, una carrera, de ser quienes somos hoy, porque todo ha sido gracias a Él. Pero, ¿qué tal si nosotros pusiéramos todo eso para la gloria de Dios? Un boom. Y hablábamos el miércoles en el estudio bíblico, donde nos decía una persona, es que los médicos fueron creados para eso y Dios les ha dado la sabiduría. Yo le decía, sí, pero no está por encima de lo espiritual, ¿sí? El diagnóstico del médico no está por encima de lo que dice la palabra, que es por sus llagas fuimos sanos en la cruz, ¿sí? Pero imagínate ese médico orando por una persona y sanando. Aplica su profesión con el propósito divino que tenemos y el propósito para el cual fuimos creados. Lo mismo el psicólogo. Imagínate un psicólogo diciéndole a la persona que está a punto de suicidarse que Dios es la vida, que Él la ama, que no necesita demandar amor en otras personas, ¿sí? Un boom. Entonces, mis hermanos, este es el propósito para el cual fuimos creados. La palabra dice que el hombre es la máxima expresión de la creación de Dios y la gloria sobre la tierra. O sea, imagínense el poder que tenemos nosotros. O sea, no somos como nos enseñaban allá, que somos el gusano. No, somos muy, muy importantes para el propósito de Dios en la tierra. Creo que lo más importante, porque dice que es la máxima expresión de la creación de Dios y gloria sobre la tierra. Somos la revelación de Dios en la tierra, la gloria de Dios revelada. Amén. ¿Y por qué? Porque dice la palabra en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el gran misterio que no pudieron conocer los judíos que no conocieron a Cristo. El gran misterio era Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que hoy somos. ¿Y por qué Dios puso a Cristo en nosotros? Para traernos de nuevo a nuestro original. El original, ya lo vimos, somos amor, tenemos identidad, pertenecemos a la familia de Dios y recuperamos lo que habíamos perdido.
Entonces, mis hermanos, si yo entiendo quién soy y hago la tarea que nos corresponde, que fue mi prédica pasada, y es renovar la mente, ¿cierto? Hablábamos, pues tengo la capacidad de traer una mente nueva a mi vida, ¿sí? Como vemos, la esencia ya la tengo, porque mi Padre, mi Creador es Dios, pero nosotros tenemos que renovar la mente. Y veíamos que tenemos que renovar la mente de todos aquellos patrones, costumbres, creencias que traíamos de esa vieja naturaleza, ¿sí? Porque eso está ahí. Ay, no, es que yo me acuerdo que mi mamá me dijo que yo no servía para nada y vivió toda la vida con eso. ¿Por qué? Porque no conoció a Cristo, ¿sí? Entonces, y no renovó la mente. ¿Qué dice Cristo? Que tú eres como Él, ¿sí? Que Él nos fortalece, que eres un hijo de Dios, que todo lo puedes en Él, que eres victorioso, ¿sí? Entonces es cambiar nuestro chip, el disco duro. Recuerden que nuestro cerebro funciona 90% límbico, que es donde está el inconsciente, 10% el consciente, ¿sí? Y cuando en mi cerebro yo hago eso, y voy a cuando tengo que tomar una decisión o una reacción, entonces la emoción está. La emoción viene a mi cerebro, él va y busca entre sus archivos, su disco duro, ¿qué tengo? ¡Ah! Tengo ira, saquemos ira, ¿sí? Porque no tiene nada más. ¿Por qué? Porque no nos hemos llenado con la palabra de Dios, ¿sí? Pero si viene una persona y me agrede a mí, yo voy a mi cerebro actúa en segundos y dice, no, tú eres amor, porque tu padre es amor. Entonces, calla, no voy a responder. Eso es caminar por el Espíritu, y es el ejercicio que nosotros debemos hacer diariamente, y es reemplazar. Por eso es que estudiamos, por eso es que nos reunimos aquí los miércoles, por eso es que nos congregamos, porque debemos crecer en el conocimiento de Cristo, para que todo lo que hay ahí, que es mentira, que no es su realidad, que no fue como usted fue creado, se reemplace, porque eso sí lo podemos hacer, reemplazar lo que está en nuestro cerebro. Entonces, cuando viene el dardo, la circunstancia, la situación, recuerden esto, las 3 R's: rechazamos, resistimos y reemplazamos los dardos del enemigo. Las 3 R's. ¿Sí? Rechaza, viene el dardo, viene el pensamiento, viene la emoción. Usted aplique las 3 R's: rechaza, resiste y reemplaza por lo nuevo con la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Recordemos que el enemigo está vencido. Hay mucha gente peleando con el diablo que va a decir en la cruz del Calvario. No hay que pelear con él. Sencillamente es que él sabe que puede atacar nuestra mente porque no la hemos renovado, y eso es lo que le ataca. Él no puede atacar lo que ya somos, porque es nuestra esencia, no lo puede cambiar. Él perdió allá. Cuando Cristo murió y resucitó por nosotros, perdió, no está, pero Él sí puede atacar mi mente. Dice, vaya, contéstele. Ay, mire lo que le dijo. No, vaya, dígale que quien tal cosa, ¿no? Y ahí es donde nosotros cambiamos. Reemplazo las 3 R's, recuerden eso. Entonces, entendiendo quién soy y renovando la mente, mis hermanos, la iglesia empieza a crecer y a fluir en los frutos del Espíritu. Amén. Ustedes lo empiezan a manifestar, nosotros lo empezamos a manifestar, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad. La gente dice, pero ¿qué tiene esa persona? Yo quiero eso, porque yo no estoy viviendo en paz, porque estoy en depresión, porque me angustian las deudas, porque me angustia el terremoto que va a haber, me angustia el futuro, mis hijos, todo. Pero con Cristo, y haciendo estas 2 cosas, sabiendo quién soy y renovando mi mente, nosotros empezamos a fluir en los frutos del Espíritu de Dios. Y crecemos y avanzamos en el reino. ¿Qué es avanzar en el reino? No solo que
a tener aquí discípulos de Cristo llenando la iglesia, sino que empezamos a extendernos hasta los confines de la tierra. Ese es nuestro propósito, ¿sí? Y entonces recordamos que la vida de un cristiano que camina por espíritu es por fe. Por fe. No hay manera, mi hermano, que la palabra se vuelva vida en usted si no hay fe. Tenemos que creer, o sea, debemos creer la palabra. No tenemos porque no es una obligación. Yo decido creer en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero mire el lenguaje actual que dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Amén. No permitamos la incredulidad, ni un poquito. Él decía, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿cierto? Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no lo puedo ver. Aún cuando eso yo no lo pueda ver, yo sigo confiando, yo sigo orando, yo sigo declarando la palabra, porque es que ahí lo dice. Y si Él lo dice, pues yo lo creo. Entonces creo la palabra de Dios y la vivo porque es mi realidad. Recordemos que nuestra realidad no es lo que estamos viviendo, nuestra realidad es lo que Dios dice de mí, nuestra realidad es la palabra. Y el amor nunca falla. El amor echa fuera el temor, como dice la palabra, pero el amor también echa fuera muchas cosas más. Cuando usted ama, usted perdona. Cuando usted ama, usted se da por otros. Cuando usted ama, usted es misericordioso. Y no le cuesta serlo, porque es lo que usted es. Eso fluye, ¿sí? No es un sacrificio, fluye de lo que usted es. Nuestra realidad no es lo que estamos viviendo ahora, no son las circunstancias, no son las emociones, no es lo que la gente dice de mí, no es lo que estoy viviendo, no son los dardos del enemigo que vienen a mi pensamiento, no es la culpa, no es la condenación, esa no es mi realidad. Mi realidad es la verdad, como fui creado, mi original, esa es mi realidad es la palabra de Cristo. Como Él me creó. Cuando Jesús murió en la cruz, nos dio gozo. El gozo es diferente a la alegría. Yo veo muchas personas riéndose, pero se ríen porque tienen una coraza de tristeza, de amargura. ¿Sí? Ese no es el gozo. El gozo permanece para siempre, las emociones son temporales. El gozo permanece. Tenemos libertad, tenemos la plenitud de Cristo. Siendo auténticos, sea usted mismo. Lo que usted es lo que va a reflejar. No tiene que esforzarse, no tiene que hacer nada. Porque somos eso, tenemos la naturaleza divina de Dios. Ahora caminamos por amor en el Espíritu que mora en nosotros. Y las personas que nos ven afuera, nuestro termómetro más cercano, nuestra familia, ellos sí saben cómo somos nosotros, ¿cierto? Las personas que viven 24 horas con uno, las personas que comparten tiempo con uno, pueden decir, el Espíritu se ha revelado en esta persona, o no, sigue de pronto viviendo en la vieja naturaleza, que recordemos que la vieja naturaleza está muerta y no podemos revivirla, y no podemos levantar la carne, y no podemos levantar el muerto, y no podemos, algo que ya está muerto está muerto. Entonces no se condene y no se culpe si usted tuvo una manifestación que no fue de su original y de como Dios lo creó. Dele gracias a Dios todos los días, porque por lo que Él hizo, usted va creciendo en el conocimiento hasta que eso ya no va a estar en usted. No va a estar. ¿Sí? Todas esas cosas que nosotros decimos, ay, pero es que esto no es de Dios, no va a estar, porque en la medida en que yo crezco en el conocimiento de Cristo y fluyo, renuevo mi mente, entiendo quién soy en Cristo, ya
hermanos, para terminar, usted y yo hacemos la diferencia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hacemos